Buenas tardes a todas y a todos. Es realmente un gran placer estar aquí, en primer lugar, en la provincia de San Juan. Hemos tenido una agenda muy valiosa durante el día de hoy junto al gobernador, a Sergio Uñac, y en particular en la universidad. Hay pocas cosas tan gratificantes como poder tener una instancia de diálogo y debate en una universidad, y sobre todo si es una universidad pública. Son lugares de aprendizaje por excelencia, que es justamente el tipo de espacios que Argentina necesita y que necesitamos seguir construyendo. Muchas gracias a las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, gracias a la vicerrectora en particular por las palabras generosas en la introducción y por recibirnos, y es un placer también ver estudiantes que están aquí y también diputado Gioja, muchas gracias por sumarse esta tarde. Yo voy a hablar de lo que consideramos en el Gobierno Nacional, dejando de lado lo que se nos presentó con la pandemia, tal vez la principal misión de nuestro periodo de gobierno, que es lograr construir condiciones para aquello que he bautizado como tranquilizar la economía. Y uno se pregunta, cuando hablamos de tranquilizar la economía, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué es una economía tranquila? ¿Es simplemente una economía que resuelva sus problemas de inestabilidad? Y la respuesta es que no, la respuesta es que es mucho más que eso. Pero antes de llegar a definir de qué hablamos cuando decimos queremos una economía tranquila y cómo estamos construyendo hoy esa economía y cómo continuaremos haciéndolo, quiero invitarlos a hacer un ejercicio que considero muy ilustrativo para entender justamente lo que no es una economía tranquila. Y eso es precisamente lo que ha venido siendo la economía argentina por un tiempo largo. Yo solía utilizar estos datos que ahora les voy a mostrar, esta figura, cuando daba clases, aún doy clases de macroeconomía, pero cuando lo hacía de forma presencial, hasta que la pandemia nos permita volver a hacerlo, aún falta algo de tiempo, y lo hacía para contrastar el comportamiento de la economía argentina con respecto a otras economías del mundo que han transitado otros patrones en términos de oportunidades, de desarrollo y de estabilidad económica. Lo que voy a hacer es ir mostrando cómo en el tiempo la economía argentina va evolucionando, enfocándome en una variable en particular que es el producto por habitante. Y el ejercicio que vamos a hacer es el de agregar cierto periodo de tiempo y ver cuál era la evolución de los datos, trazar una tendencia que ilustre hacia dónde estaba yendo la economía argentina, y luego volver a agregar datos y ver qué pasó, y volver a trazar una tendencia, y así sucesivamente. Y ahora vamos a ver que lo que encontramos es algo bien peculiar y bien interesante que requiere de una introspección profunda como sociedad para poder cambiar el patrón que vamos a ver. Línea azul, datos del producto per cápita. Acá tomé desde 1970, pero si uno va más atrás en el tiempo es lo mismo. Uno podría ir inclusive al siglo XIX y es lo mismo. Trazamos una tendencia y lo que nos muestra esa tendencia es una economía que tiene un sendero de crecimiento económico. Sin embargo, volvemos a agregar datos nuevamente, esos son los 80, y vemos que cambia fuertemente la tendencia del producto de la economía. De pronto esta es una economía que parece estancarse. Volvemos a agregar datos, esta es la década del 90, trazamos una tendencia y vemos hacia dónde va la economía. ¿Sí? Y esta parece ser una historia de éxito, una economía que presuntamente transitaba por un sendero que permitía alcanzar los niveles de producto y de productividad de las economías más avanzadas del mundo. En el medio se van tomando decisiones económicas, como por ejemplo tomar de deuda bajo la expectativa de que esa tendencia naranja se iba a poder sostener. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa y hacia allí va la economía. Eso es la crisis, es el estallido de la convertibilidad. ¿Sí? Una economía que termina con niveles de desempleo arriba del
tasa de desempleo arriba del 20%, niveles de pobreza superiores al 50%, profunda exclusión social, aumento de los niveles de desigualdad, fuerte caída de la actividad económica, caída del producto por habitante. Y ahora pasa exactamente lo contrario. Ahora parece que esta economía converge a los niveles de ingreso de los países menos desarrollados del mundo. Sin embargo, volvemos a agregar datos y esto es lo que pasa. Y hacia allí va la tendencia, ¿sí? Esto es a partir del año 2003. Ahora pasa exactamente lo contrario. La economía parece finalmente despegar y establecerse en una tendencia de crecimiento sostenido, pujante, con generación de empleo. Pero esto es lo que termina pasando. Y lo que vemos es lo que ocurrió en el periodo 2015-2019 y el último año es el año 2020, en donde nos golpea la pandemia. Acá hay algo que no es común para nada. Las economías buenas, la mayor parte de las economías del mundo exhiben lo que se llama volatilidad cíclica. Esos datos azules van fluctuando, pero fluctúan sobre una tendencia determinada. Definen su rumbo. Hay países que lograron tempranamente desarrollarse, otros, como pasó en parte de Asia del Este, tienen un periodo largo de estancamiento, pero eventualmente despegan y establecen un patrón de desarrollo uniforme en cuanto a tendencia de crecimiento, y otros no logran hacerlo y quedan estancados, pero lo que no vemos es que la tendencia fluctúe tanto. Bueno, Argentina es un caso particular en donde, en lugar de haber volatilidad del ciclo macroeconómico solamente, lo que hay es volatilidad del rumbo. La pregunta que o el problema que esta figura nos ilustra es: no se define el rumbo, no se ve para dónde va, vamos para arriba, vamos para el medio, vamos para abajo. Y este es un ambiente muy difícil para la toma de decisiones económicas, para la toma de decisiones en general. Este justamente no es un ambiente de tranquilidad. Es un ambiente en donde a menudo nos chocamos con la falta de oportunidades, nos chocamos con aumentos masivos en los niveles de desempleo, nos chocamos con problemas de inflación que además generan un sesgo cortoplacista, un mundo de ansiedad y un mundo donde mucha gente transita periodos sucesivos de angustia. Y esto es lo que hay que cambiar, ¿sí? Nosotros necesitamos ir definiendo nuestro rumbo económico y desde el 10 de diciembre del 2019 la visión que teníamos subyacente a toda la constitución de la política económica es la de empezar por resolver este problema y definir un rumbo preciso, pero no cualquier rumbo, sino ese rumbo que llamamos tranquilizar la economía, que debe satisfacer un conjunto de condiciones, que son estas 5 que ustedes ven en la pantalla. No alcanza con decir la economía va para acá. Necesitamos transitar hacia una estructura económica productiva capaz de, primero, ser inclusiva, y la forma de ser inclusiva es generando trabajo en toda nuestra estructura sociodemográfica. Estructura sociodemográfica que tenemos hoy, que es el resultado de la historia que hemos venido transitando, donde tenemos una población muy heterogénea en cuanto a las capacidades adquiridas para participar del mercado de trabajo. Y lo que necesitamos es hacer algo que es idiosincrásico a la Argentina que tenemos. No pensar, importar modelos económicos, modelos de desarrollo de otros países, sino ir construyendo el nuestro propio y que tiene que entonces ser capaz de generar trabajo para toda nuestra estructura sociodemográfica. La segunda condición es el dinamismo productivo. Necesitamos una economía que sea capaz de agregar valor en nuestra producción. Una economía que crezca generando conocimiento e incorporando ese conocimiento a la producción. No alcanza con lo que tenemos, no alcanza con redistribuir para poder resolver los problemas económicos sociales que nuestra República presenta. La tercera condición sí que es la de la estabilidad macroeconómica. Las crisis económicas, las crisis de deuda, las crisis cambiarias, en Argentina toda crisis económica comienza por el lado cambiario, frenan todo proceso de desarrollo económico. Las crisis cambiarias lo que generan justamente es más inflación,
caída del poder adquisitivo de los ingresos, caída de la demanda agregada, empresas que cierran, gente que pierde el trabajo. Dañan el tejido productivo, dañan el tejido social. La estabilidad macroeconómica es necesaria para poder tener una economía que permita satisfacer los objetivos que tenemos como sociedad. Cuarta condición, que este desarrollo se dé con equidad federal, es decir, que todas las oportunidades se puedan distribuir a lo largo del territorio y que sea una elección quedarse a vivir en el lugar donde una o uno nace o irse a otro lugar del país o al lugar que sea. Que eso sea una elección y no estar forzado a ello. Y quinto, que seamos dueños del destino que construimos para nosotros mismos. Soberanía. Por supuesto la soberanía política, pero también la soberanía económica, que no es un tema menor, y que los procesos de endeudamiento dañan y que es necesario resolver para tener condiciones para hacer las políticas públicas que necesitamos para todo el resto, pero también para ser dueños de nuestras propias decisiones. En esto es en lo que estamos trabajando y hay básicamente 3 pilares de cómo pensamos la política pública a la hora de construir condiciones para tranquilizar la economía. En el resto de la presentación lo que vamos a hacer es, sobre la base de estos 3 pilares, que describiré en un minuto, vamos primero a definir cuáles son las condiciones macroeconómicas que debemos construir, que se deben satisfacer para poder generar trabajo para toda nuestra población, para tener dinamismo productivo, para tener estabilidad macroeconómica y para distribuir las oportunidades de forma federal, ¿sí? O sea, el primer bloque de la presentación se va a enfocar en esas condiciones que debemos construir. El segundo bloque de la presentación va a referir a lo que estamos haciendo desde la política pública. ¿Cuál es el esquema que estamos adoptando? Y el tercero se va a referir a los resultados que hemos obtenido en un contexto muy peculiar, un contexto que a la hora de comenzar en nuestro periodo de gestión era difícil o prácticamente imposible ya en un contexto que ya era difícil, poder vislumbrar las dificultades adicionales que se iban a presentar era algo imposible de ver, pero vamos a ver qué resultados se han ido alcanzando y cuál es la perspectiva hacia futuro, y también no solo desde el punto de vista de la trayectoria económica, sino desde de la continuidad de las políticas públicas que se están llevando a cabo. Y vamos a cerrar hablando de la naturaleza del proyecto político que desde el Frente de Todos estamos construyendo. Perdón. Bueno, decía que hay 3 bloques desde la constitución de la política pública. El primero es la política macroeconómica, ¿sí? Que esto tiene que ver con la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, con qué lógica se aplican estos instrumentos, y vamos a estar hablando de ello. El segundo es las políticas productivas, y esto tiene que ver con definir el rol que juega el Estado para el desarrollo económico. Un rol que lo que debe buscar es resolver aquellos problemas que el mercado por sí solo jamás va a resolver. Y darle a la economía unas características de dinamismo y de inclusión que de otro modo no tendría. El Estado y el sector privado acompañándose y potenciándose el uno a otro. Desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político, que eso tiene que ver con lo que es el fortalecimiento del Estado-nación que somos. Vamos a estar viendo en detalle, van a ver una figura que representa, consideramos que con claridad, la redefinición que se ha hecho del rol del Estado bajo nuestra administración. Y el tercer bloque tiene que ver con articular reglas de juego que en el contexto en el cual se va trabajando en la estabilización macroeconómica contribuyan de forma complementaria a condiciones de mayor previsibilidad para potenciar la inversión en los sectores en los que Argentina necesita potenciar la inversión. Y esto es una agenda en la cual se ha venido trabajando de forma conjunta con el Congreso de la Nación.
En estos 20 meses de gestión que llevamos, se aprobaron 13 leyes económicas. Y en el transcurso de la presentación voy a ir refiriéndome a estas leyes económicas que han generado, han implicado resultados concretos para el desempeño de la economía. Vamos entonces a trasladarnos a las condiciones macroeconómicas y voy a arrancar por lo que consideramos la principal restricción para poder crecer de forma sostenida en la Argentina, que es la restricción externa, la disponibilidad de divisas. Ahora vamos a charlar de este gráfico, pero comencemos por entender un problema, la aritmética del crecimiento. Cuando la economía crece, crecen las importaciones. Eso es básico, porque una economía que crece demanda más insumos importados para la producción. Esto siempre, en todo el siglo XX ha sido así, pero desde que se fue profundizando el proceso de globalización y fragmentación productiva, este fenómeno ha ido haciéndose más fuerte, en el sentido de que la reacción del crecimiento de las importaciones al crecimiento de la economía es mayor porque hay una mayor necesidad por la especialización productiva de demandar insumos importados para la producción. Y es imposible sustituir todo, porque si uno quisiera hacer eso, no podría competir de forma global. Hay cosas que sí se pueden sustituir, pero hay cosas que no se pueden sustituir. En Argentina se presenta un fenómeno, un problema adicional, que es que por la falta histórica de confianza que ha habido en la moneda, cuando la economía crece y los ahorros crecen, aumenta la demanda de divisas para ahorrar, que es ese bimonetarismo, como se lo ha llamado, que tenemos en nuestro país. ¿Qué pasa? Si la economía crece, pero no crece la generación de divisas, terminamos en un problema. Nos chocamos contra justamente la falta de divisas, la falta de dólares, y cuando faltan los dólares, ¿qué es lo que termina pasando con el tipo de cambio? Y termina teniendo presiones, eventualmente termina subiendo. ¿Y ahí qué es lo que termina pasando con la inflación? Cuando hay una depreciación del tipo de cambio. Y también termina presionando a los precios, termina generando inflación. ¿Y eso qué es lo que hace? Eso contrae el poder adquisitivo del salario, contrae el poder adquisitivo de los ingresos. ¿Y eso qué genera? Genera que haya menos demanda y por lo tanto menos producción para el mercado interno, porque si alguien no vende, no va a producir aquello que no vende. Y eso genera caída de la actividad, caída del empleo y profundiza los problemas sociales. Al mismo tiempo baja la demanda por importaciones y eso es lo que termina restaurando la situación externa, pero eso está mal. Eso es justamente el patrón de volatilidad del rumbo que veíamos antes. No debe ser nunca la forma sana de mantener el equilibrio externo, nunca debería ser vía una contracción de la actividad económica. Para evitar eso, es necesario que las exportaciones del país crezcan, porque en última instancia, eso es lo que nos permite contar con las divisas para sostener el crecimiento económico. Y esto es un tema que tenemos que resolver. Acá lo que ven en este gráfico es la línea amarilla es el valor de las exportaciones. La línea blanca es la cantidad de exportaciones. En vez de medir tantos dólares, lo medimos en tantos bienes o el equivalente de los servicios. La línea verde es el precio de las exportaciones. Fíjense lo que ocurrió, ya esto lleva más de una década, con la línea blanca. Estancamiento. Cuando hay un estancamiento de la línea blanca, tenemos que estar pidiendo que suban los precios de lo que exportamos, que mejoren los términos de intercambio, porque si no, empezamos a tener problemas de falta de divisas y vuelve todo eso que se llama stop and go, pare y sigue la economía, esa dinámica oscilante de la que hablábamos. Esto fue un problema que le pasó a toda la región, a toda América Latina. En los 2000 hubo una mejora de los términos de intercambio. En Argentina eso se utilizó para hacer cosas que
nos permiten tener mejores perspectivas, o por entonces nos permitían tener mejores perspectivas. Hubo una disminución de los niveles de pobreza, una disminución de los niveles de desigualdad, construcción de instituciones educativas como universidades en el país, un aumento de la inversión en ciencia y tecnología, pero no logramos, desde la política productiva, poder tener un despegue de las cantidades que producimos que le podemos vender al mundo, un despegue de la producción de los sectores transables o generadores de divisas. Y cuando cayeron los términos de intercambio, eso nos pegó fuerte. Si a eso le agregamos lo que ocurrió entre el año 2015 y el año 2019, durante el periodo de la administración que nos precedió, que se tomó una gran cantidad de deuda en dólares, tenemos un cóctel muy difícil para el crecimiento, porque es la combinación de no generar más producción de lo que se exporta al mundo, con sí generar compromisos en dólares, compromisos en moneda extranjera de una cantidad muy grande, que nos pone en una situación muy difícil, nos pone en una situación justamente de profunda escasez de aquello que necesitamos para poder crecer. La aritmética es la que decíamos recién, es muy sencilla. Menos dólares es más inflación y menos actividad. Cuando tenés deudas insostenibles en dólares y no usaste esas deudas, ese financiamiento, para generar más capacidad productiva, dejás al futuro, al país, más inflación y menos actividad. Menos empleo, más pobreza, más desigualdad. Es tan sencillo como eso. Y este es un tema que hay que resolver y que nosotros estamos trabajando para resolver. Y estamos haciendo un conjunto de cosas. Desde el punto de vista de la articulación de reglas de juego, el tercer bloque del cual hablábamos, se viene trabajando con cada uno de los actores transables de la economía. Aquí me falta listar uno que en particular en San Juan es muy importante, que es la minería, pero se viene trabajando con la economía del conocimiento, difícil llamarla así porque el conocimiento es transversal a toda nuestra economía, con el sector energético, con la industria, también con la agroindustria, para que haya un esquema de reglas de juego que facilite el crecimiento de la inversión en todos estos sectores. Durante estos 20 meses se aprobó, por ejemplo, la Ley de Economía del Conocimiento, que es una ley importante, la Ley FONDEF, que fortalece el desarrollo de la industria de la defensa. La industria de la defensa es muy importante en todo el mundo porque tiene derrames sobre todo el entramado productivo. Se ha trabajado en fortalecer el sistema científico y tecnológico, junto al ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, porque lo que necesitamos justamente es tener lo que decíamos antes, más conocimiento y capacidad de aplicar ese conocimiento a la producción, más oferta de talento en nuestra economía. Y hay otros bloques de la política pública de los cuales estaremos hablando. Al mismo tiempo, se ha trabajado sobre la base de decretos, como fue el Plan Gas-AR, que ha permitido detener el declino en la producción de gas y que por lo tanto la Argentina requiera de menos importaciones de gas. Eso es más disponibilidad de divisas, es bueno para el crecimiento y también para la situación fiscal. Se han ido adaptando las regulaciones de la cuenta capital, lo que está debajo de la línea 3 justamente refiere a un decreto para grandes inversiones que beneficia a los sectores intensivos en capital, inversiones superiores a 100 millones de dólares, que tienen un régimen diferente de los controles de capital que hoy existen en el país, de los cuales vamos a estar hablando. A la minería eso, por ejemplo, lo beneficia. Se ha trabajado desde la política tributaria, por ejemplo, en la readecuación de toda la estructura de derechos de exportación. Hoy nos acompaña como parte de mi equipo también Roberto Arias, que es el secretario de Política Tributaria, y luego tendremos durante las preguntas más oportunidad de estar charlando sobre todo lo que se viene haciendo en el campo de la política tributaria y la importancia que le damos para todo este proceso de tranquilizar la economía. Vamos a ir a un tema que ha sido históricamente muy difícil en la Argentina y que tenemos que construir un entendimiento social amplio sobre el problema que tenemos y el problema que tenemos que resolver, y que hay que dar esta discusión con firmeza y con coraje porque es necesaria, que es el tema de la sostenibilidad fiscal y entender los múltiples roles que juega la política pública.
Nosotros en el Frente de Todos consideramos que el Estado debe jugar un rol muy importante a la hora de contribuir desde la política pública al desarrollo económico. Esto es casi empírico, o sea, no es ni ideológico. Si ustedes ven la historia del desarrollo económico, no van a encontrar casos exitosos para economías que no sean muy pequeñas, que esas sí pueden ser muy abiertas, sobre la especialización de algo particular, resolver sus problemas. Para economías de tamaño mediano hacia arriba no van a encontrar casos exitosos de desarrollo económico en los cuales el Estado no haya jugado un rol en resolver los temas que el mercado por sí solo no va a resolver jamás. El Estado no internaliza todos los derrames positivos que tiene la educación, el desarrollo científico y tecnológico, la generación de infraestructura, la logística, la propia inclusión social, que nuestra población esté bien alimentada, que esté en buenas condiciones de salud. Cada individuo o cada participante de mercado por sí solo no internaliza todas esas cuestiones. Y si uno si uno quiere achicar el Estado y sacarle el rol que debe jugar para justamente resolver esos problemas, la cosa termina mal, y muy mal. Lo que terminamos es teniendo una sociedad completamente disfuncional, con un tejido productivo dañado y un tejido social dañado. El Estado debe ser capaz de jugar ese rol, y para ser capaz de jugar ese rol tiene que tener instrumentos. Y hay tres grandes instrumentos con los cuales se financia la política pública. La recaudación, que en última instancia todo recae allí, el crédito y tener una moneda fuerte, una moneda confiable. Nosotros debemos darnos un camino, debemos transitar un camino que le permita a nuestro Estado-Nación fortalecer nuestro crédito y fortalecer nuestra moneda. Porque eso va a fortalecer las capacidades del Estado para la política pública. Al mismo tiempo, el Estado debe jugar un rol de permitirle a la economía, en esta coyuntura en donde se viene de 3 años de recesión, permitirle a la economía transitar un proceso de recuperación económica. Y la forma de hacerlo es impulsando la demanda agregada. Y esto también es casi es empírico. Si ven la historia de las recuperaciones económicas de países que vienen de situaciones de crisis, lo que ocurre es que si el Estado se achica y quiere contraer su gasto, eso lo que genera es una contracción de la demanda agregada en un contexto en el cual ya el sector privado se viene contrayendo, en donde hay capacidad ociosa, y eso genera una contracción mayor de la actividad económica. En un contexto en donde hay capacidad ociosa que hay que poner a trabajar, el Estado debe jugar un rol que expanda la demanda agregada y que le ayude al sector privado a multiplicar también la actividad. Ese es el efecto multiplicador de una política fiscal contracíclica. Ahora, fíjense que enfrentamos estas dos cuestiones. Decimos, por un lado tenemos que recuperar la capacidad crediticia y fortalecer la moneda. Por otro lado, hay que tener un impulso desde el punto de vista de la política fiscal para fortalecer el proceso de recuperación económica que Argentina viene transitando. El primer principio lo que te dice es, mirá, tratá de ir reduciendo el déficit fiscal, así te endeudás menos y emitís menos, porque parte de esa emisión pega al dólar, sobre todo si están escasos los dólares. Y por otro lado estamos diciendo, hace una política fiscal expansiva. ¿Son esos dos principios reconciliables? Sí, absolutamente. El punto es cómo hacerlo. Y la forma de hacerlo es utilizar parte del aumento de la recaudación impositiva que se da en una recuperación y del espacio fiscal que se genera cuando se reestructuran las deudas y se paga menos a los acreedores privados para generar una política fiscal contracíclica, expansiva, y otra parte de todos esos recursos para ir reduciendo el déficit fiscal. Y eso es lo que estamos buscando para justamente torcer esta historia. Si ven ahí lo que tenemos es
Desde el 1970 hasta ahora hubo solamente 6 años en que no hubo déficit fiscal. Es la línea azul que está debajo del eje negro, el eje X. Y la línea blanca muestra la emisión monetaria. Hubo un largo periodo de tiempo en el cual no había acceso a los mercados de crédito. Y la forma de financiar el déficit fiscal era puramente con emisión monetaria. En los 90 se corta la emisión monetaria con el 1 a 1 y se accede al crédito, pero lo que hay es un endeudamiento en dólares con la perspectiva de que íbamos a generar más dólares. Ya vimos que eso también terminó mal. Entre el 2003 y el 2008, 5 años en que nuestro presidente Alberto Fernández fue jefe de gabinete, hay superávit fiscal y después eso se pierde. En el 2010 se vuelve al equilibrio fiscal, se administra de una forma virtuosa la crisis económica global o del Atlántico Norte que se da a partir del año 2008 y ven la línea celeste de los últimos años. Y por supuesto que en el año 2020 fue absolutamente necesario poder tener una política fiscal aún más expansiva para lidiar con las consecuencias de la pandemia en un contexto en el cual la recaudación fiscal caía. Pero ahora hay que pegarle la vuelta y hay que ir resolviéndolo con este cuidado de al mismo tiempo el Estado pueda ir apuntalando la recuperación económica. Eso es lo que efectivamente estamos haciendo. Y van a ver cuando hablemos de lo que ha sido la Ley de Presupuesto 2021 y lo que estamos llevando a cabo desde el punto de vista fiscal, que estamos claramente en ese camino. Vamos a pasar a la tercera condición macroeconómica, y es la de tener deudas que se puedan sostener. Asegurar que las deudas son sostenibles. Estas cosas hay que discutirlas. Hay que discutirlas, obviamente, con mucho respeto, pero también y con un lenguaje que busque ser constructivo, pero también con claridad. Lo que pasó entre el año 2015 y el año 2019, deberemos hacer todo lo que podamos para que nunca más vuelva a ocurrir, porque eso daña muchísimo a el presente y al futuro de nuestra gente. Lo que ven en esta figura es el crecimiento del endeudamiento entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019. Ya he dado esta charla en otras universidades del país y no venía presentando este gráfico, pero encuentro oportuno hacerlo por lo que gente que participó de este proceso está transmitiendo, confundiendo o buscando confundir. No creo que efectivamente la gente se confunda, pero buscando confundir a nuestro pueblo. Los números hablan por sí solos. Si comparan la barra amarilla en diciembre del 2015 con la barra amarilla en diciembre del 2019, lo que van a ver es que esa barra crece en un valor de 100.000. ¿Qué son 100.000? Son 100.000 millones de dólares de deuda. ¿Sí? El gobierno de Juntos por el Cambio aumentó el endeudamiento en moneda extranjera en 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares es tanta plata que la verdad todavía no he encontrado qué usar para decir esto equivale a tal cosa. O sea que si alguno tiene una idea para darme, es bienvenida. Pero es un montón de dinero que bien utilizado, obviamente puede generar desarrollo de cosas que le hacen bien al país. Hoy mismo en la agenda que tuvimos hablábamos, por ejemplo, de las oportunidades de energía renovable, energía solar, producir electricidad a partir de la energía solar con la que contamos en esta región del país, en esta provincia en particular y en otras provincias del país. En otros lugares hablamos de energía eólica y poder aprovechar los vientos que tenemos en la Patagonia para producir algo que además es ambientalmente sostenible y que nos permitiría ser competitivos en el mundo que se viene, en donde lo ambientalmente
no sostenible va a ser castigado, ¿sí? Con impuestos, con precios al carbono. Educación, salud, infraestructura, rutas, red ferroviaria, todo lo que se podría hacer con financiamiento. Bueno, nosotros lo que hicimos fue tomar esa cantidad de dólares y no usamos esos dólares para mejorar la capacidad productiva de nuestra Argentina. Y nos quedó el problema, y en particular esto que es uno de los problemas más tóxicos, si no el más tóxico, que le deja desde el punto de vista financiero, por las implicancias que tiene para lo económico y lo social, la administración de Juntos por el Cambio a la Argentina, que fue el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Un préstamo récord en la historia de la institución. Un préstamo de 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45.000 millones de dólares. Eso es cerca del equivalente de lo que se desembolsó en todo el mundo en el año 2020, en un año de pandemia, en asistencia a todos los países del mundo, a los 80 aproximadamente, a los que se les desembolsó dinero desde el Fondo Monetario Internacional. Para que vean la magnitud. ¿Sí? El Fondo Monetario Internacional dijo recientemente que hacían falta 50.000 millones de dólares para resolver la pandemia. Bueno, todos esos pagos todavía no llegaron. Empieza el 1 al 22 de septiembre de este año. Y esto es algo que nosotros desde el Frente de Todos buscamos resolver. Buscamos resolver de una forma que funcione. Pero habíamos dicho antes, más escasez de dólares es más inflación, menos actividad, menos trabajo. Y lo que estamos hablando acá es que hay unos compromisos en dólares que tenemos que poder resolver para que no pise nuestro futuro. Y eso es lo que estamos haciendo en las negociaciones que estamos llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional. Como se darán cuenta fácilmente, nuestro gobierno jamás hubiese acudido al Fondo Monetario Internacional. Está en contradicción con los principios de tranquilizar la economía que habíamos definido antes, incluyendo con el quinto principio. La razón por la cual estamos negociando para llegar a un acuerdo, a un nuevo programa, no es porque nos guste tener un programa, sino porque con responsabilidad hay que resolver este problema, pudiendo tener más tiempo para hacer frente a los compromisos que Argentina tomó con el Fondo Monetario Internacional, que está constituido por todos los otros estados-nación del mundo, y poder estar de esa manera, tener una integración internacional que sea sana al mismo tiempo que Argentina tiene condiciones para crecer con los preceptos que marcábamos. Un tema, estas deudas tenían, la parte de deuda en moneda extranjera tenía dos grandes bloques y uno más chiquito. Los dos grandes bloques eran el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados. El chiquito era el del Club de París, que cuando el gobierno previo tuvo dólares, tuvo acceso al crédito, no utilizó esos dólares para amortizar las deudas con el Club de París. En cada uno de esos frentes hemos ido avanzando y hay un camino que aún falta recorrer, que es el que estamos dando. Lo que ven aquí es el segundo bloque de las deudas, el de las deudas con los acreedores privados. Y de vuelta, aquí hay cuestiones que importa revisar sobre la historia reciente, no por una razón de que qué mal solamente lo que se hizo, sino porque queremos que no vuelva a pasar y porque queremos tener legislación, reglas que fortalezcan a las oportunidades de nuestro pueblo. Año 2016, abril del 2016, Argentina reaccede a los mercados de crédito internacional. Habíamos tenido una disputa muy fuerte con un grupo de jugadores que su negocio es la pura especulación. Se llaman los fondos buitres, que lo que hacen es comprar deuda en default, o sea, a 10, 20 centavos sobre el dólar que prometía. Si tenés un bono que te dice yo te voy a pagar $1, lo compran a 10, 15, 20 centavos. Y lo que buscan es cobrar el dólar entero, más intereses, más punitorios, y llevarse un retorno enorme. Esto es un problema que tiene el mundo.
no es un problema de Argentina, es un problema de la arquitectura financiera internacional. Argentina había estado hostigada por esos fondos buitres. En el año 2016 llega a un acuerdo la administración previa para pagar una parte, el 70% aproximadamente, de un fallo que muchos yo en ese entonces estaba en la academia y me dedicaba a estos temas, considerábamos completamente absurdo y dimos un debate internacional para cambiar las reglas de juego, que había perjudicado a la Argentina y favorecido esos fondos buitres. El 1 de abril, Argentina termina esa historia y reaccede a los mercados de crédito. Y la historia en ese momento era: Argentina se abre al mundo como si hubiera estado cerrada, que eso no venía estando ocurriendo. Solo que lo que no teníamos era relaciones financieras de estar tomando crédito por parte con Wall Street y con el sistema financiero privado internacional. La historia en ese entonces era: se hacen todas estas reformas económicas a partir de la asunción del gobierno previo, y eso va a generar un influjo de inversiones en la economía real en particular, y en particular en los sectores que generan divisas. La frase que se usaba era una lluvia de inversiones. Y entonces vamos a tener capacidad productiva para enfrentar los pagos de deuda que Argentina está tomando. En abril del 2018, fines de abril del 2018, se acabó. En ese momento se le empieza a prestar más atención a la situación de los mercados emergentes, se los testea, y hay dos países que no pasan el test. Uno es Turquía, el otro es la Argentina, y Argentina es el que queda más lejos de pasarlo. Y ahí empieza una debacle económica. Muchos ya veníamos hablando de esto, y por eso también ya veníamos haciendo algo para poder enfrentar la situación cuando tuviéramos la oportunidad. A partir de ese momento se dan dos cosas en el frente financiero, tres cosas en el frente financiero. Se acaba el crédito internacional, se acaba. No hay forma de refinanciar con los acreedores privados las deudas en moneda extranjera. Además, empiezan a salir capitales de la Argentina. ¿Pero qué capitales? Capitales que habían entrado a construir fábricas, a invertir en justamente energías, en minería, en la economía real. No, los capitales que se empiezan a ir eran capitales que se llaman capitales de portafolio de corto plazo. Pura especulación. ¿Qué hacían? Como el Banco Central tenía este esquema de metas de inflación y usaba un instrumento que se llama LEVAC para ir sacando pesos de la economía a una tasa de interés muy alta, venían gente de afuera, fondos de afuera con dólares, los cambiaban por pesos, con esos pesos los ponían en un instrumento financiero y decían: me llevo un retorno mayor que la tasa de evaluación, mucho mayor, porque la tasa de interés era muy alta. Ojo, contrapartida de esa tasa de interés muy alta es lo que hablábamos esta mañana en la reunión con la comunidad empresaria. Las pymes de la Argentina sufriendo. ¿Sí? Cuando el crédito es caro, las pymes sufren. Esos capitales dijeron en abril del 2018: se acabó, me empiezo a ir. Cuando esos capitales se empiezan a ir, que empiezan a salirse de pesos y a demandar dólares, en un contexto normal se había abierto completamente el flujo de capitales entre Argentina y el resto del mundo. ¿Qué creen? Ya lo vieron. ¿Qué le pasa al tipo de cambio? ¿Qué le pasa al dólar? Se va para arriba. Esa es la devaluación. Bueno, ahí es donde empieza la crisis. Y la tercera cosa que pasa es que en ese momento es cuando el gobierno anterior acude al Fondo Monetario Internacional. Esto no es algo inevitable en absoluto. Eso es una elección. Eso es una elección de política económica. Y además, ¿para qué se usó ese dinero? Un poco menos de la mitad de esos 45.000 millones de dólares se pagó deuda insostenible. Esas barras amarillas que ven ahora son la deuda que quedaba previo a la reestructuración. ¿Cuántos miles de millones de dólares teníamos que pagar previo a la reestructuración de la deuda a los acreedores privados? Entre abril del 2018 y hasta que nosotros reestructuramos la deuda, o un poco antes, de hecho, hasta el 31 de marzo del 2020, pero sobre todo en el año, desde que el gobierno acude al Fondo Monetario Internacional, el gobierno previo, casi la mitad de esos fondos se utilizan para pagar
deuda insostenible a acreedores privados. Y un poco más de la mitad se utiliza para financiar lo que se llama formación de activos externos. Eso es salida de capitales de la Argentina. Eso es una elección. No era necesario. Porque lo que podría haber hecho el anterior gobierno, si ponía los intereses del pueblo argentino adelante que sus propios intereses electorales y que la relación con los acreedores, era primero reestructurar la deuda, que eso es lo que hicimos nosotros, y segundo, poner un esquema de regulaciones de la cuenta de capital que impida que haya semejante salida de capitales y que se vayan los dólares de Argentina, dólares que obviamente la economía necesitaba. También es una elección que tiene que ver con intereses concretos. Nosotros no hicimos eso, hicimos una cosa completamente diferente. Cuando asumimos el día 10 de diciembre dijimos, como más escasez de dólares, es más inflación y es menos actividad y menos trabajo, hay que arrancar por resolver este problema que tiene dos patas. Una de las patas es las deudas que son insostenibles. La otra es ir generando más capacidad productiva, cambiar el modelo que terminó favoreciendo a la especulación financiera por un modelo que favorezca el desarrollo productivo. Y esto es, lo que ven ahí es el resultado de la reestructuración de la deuda externa con acreedores privados. Las barras amarillas, como les decía, representan los pagos previos al canje que estaban contratados en miles de millones de dólares, y las barras celestes, los pagos que efectivamente Argentina terminará realizando o que se quedaron programados luego de la reestructuración de la deuda, que tuvo un consentimiento del 99% de los acreedores. Esta diferencia de barras lo que implica es un ahorro para Argentina de 37.700 millones de dólares en un periodo de 10 años. Fíjense, o sea, el gobierno de Juntos por el Cambio tomó 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional que usó para pagar deuda insostenible y para financiar salida de capitales. El gobierno del Frente de Todos le genera a la República Argentina un ahorro de 37.700 millones de dólares en un periodo de 10 años. Y esto lo digo de vuelta porque me parece que es muy importante que lo tengamos claro para tener en cuenta cuál es el camino que cuida a nuestra Argentina, ¿sí? Esto además importó mucho el proceso. Nosotros dijimos, esto no lo vamos a hacer de cualquier manera. Ya ha habido mucha disrupción en la relación entre Argentina y los mercados financieros internacionales. Y lo que queremos es un proceso de reestructuración ordenada. Y además, dijimos, queremos que esto no sea solamente política de gobierno, el recuperar, el restaurar la sostenibilidad de la deuda y luego fortalecerla, sino queremos que sea política de Estado. Y con esa lógica, lo primero que hicimos fue ir al Congreso de la Nación para poder contar con recursos, con reservas para pagar por un tiempo mientras llevábamos adelante el proceso de reestructuración. Al mismo tiempo, nos involucramos en un debate global para generar un sentido común en el mundo de lo que Argentina necesitaba y tener el apoyo amplio de la comunidad internacional que pusiera a Argentina en el lugar del sentido común, y a quien quisiera especular y dejar a la Argentina en default y acumular un punitorio de 9% anual, acumular intereses de 9% anual, que es lo que ocurre cuando la Argentina está en default, especulando con una ganancia futura, ponerlo en el lugar de la insensatez. Queríamos evitar un default desordenado y para eso necesitábamos que se dieran las condiciones para que no quedara otra que en estas negociaciones la otra parte viniese de nuestro lado y aceptase firmar un acuerdo. ¿Qué terminó ocurriendo? A nivel internacional tuvimos el apoyo de países miembros del G20, un apoyo muy fuerte de la comunidad académica internacional. Eso es muy importante a la hora de construir un sentido común. El conocimiento vale y el conocimiento tiene respeto. El conocimiento transmite autoridad. Una carta inclusive apoyando este proceso y todo lo que Argentina estaba haciendo de los 150 expertos más importantes del mundo, incluyendo 4 premios Nobel de Economía. Y hasta el propio Fondo Monetario Internacional
apoyó el proceso de reestructuración, marcando que la deuda argentina era insostenible y que tenía que ser reestructurada. Y del lado nacional, trabajamos de la mano del Congreso de la Nación, dos leyes que además buscamos, en este proceso de buscar, sí, siempre construir consensos, buscamos el apoyo de la oposición. Y en esas leyes en particulares, las dos leyes previas a la reestructuración de la deuda que facilitaron ese proceso, y una ley posterior de la cual ahora voy a hablar, se logró casi unanimidad. Unanimidad en el Senado, solamente 2 votos en contra en la Cámara de Diputados, una abstención en una de las dos leyes en el Senado de la Nación. Apoyo de la comunidad académica local, apoyo del sector privado, y se pudo obtener este resultado. Y la cosa no terminó acá. Apenas terminamos, hicimos algo que en el año 2016 habíamos querido hacer junto a un compañero con el que trabajamos día a día, que es Sergio Chodos, que hoy representa a Argentina y al Cono Sur en el Fondo Monetario Internacional. En el año 2016 habíamos propuesto un proyecto de ley para que a futuro, post acuerdo con los fondos buitres o post pago a los fondos buitres, ningún gobierno de turno pudiera endeudarse en moneda extranjera en la forma de títulos públicos o tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso. ¿Por qué? Porque lo que veíamos venir es lo que pasó. Bueno, lamentablemente en ese momento no se pudo hacer y lamentablemente ya vimos las consecuencias de lo que ocurrió. Apenas terminamos la reestructuración de la deuda, enviamos ese proyecto de ley al Congreso, que el proyecto de ley nuevamente aprobó, el Congreso aprobó por casi unanimidad en diputados y unanimidad en el Senado, lo cual hace que en el futuro no pueda venir un gobierno de turno que tiene una buena relación con el sistema financiero internacional y endeudar a la Argentina de la forma en que se hizo. Va a tener que también pasar por el Congreso de la Nación. Este resultado, que es muy importante, había que complementarlo con otro, que es el desarrollo del mercado de deuda pública en pesos. ¿Por qué? Porque queremos tener financiamiento en nuestra propia moneda para las políticas públicas que llevamos a cabo. Esto es parte de esta idea de romper el bimonetarismo. Hace falta que el Estado tenga financiamiento en su propia moneda. Y se había dado una situación de impago de la deuda pública en pesos y de postergación de esos pagos. Cuando asumimos el gobierno, de 100 pesos que vencían, podíamos refinanciar 52 pesos. Se nos quedaba una parte afuera. Era muy difícil ni siquiera obtener financiamiento extra, tan solo refinanciar lo que vencía. Eso es lo que ven en la curva celeste y el primero de los números. Ese 51,9% es cuánto se financiaba de lo que vencía. Fíjense que esto cambió completamente. Se trabajó mucho en esto, se transmitió con fuerza la idea de que para nosotros era muy importante desarrollar este mercado y que no iba a haber ningún evento disruptivo en este mercado. El propio presidente de la Nación hablando de esto ante la sociedad argentina, y se logró recuperar el crédito público en pesos. Esto también nos sirvió como un ancla para desarrollar el mercado de capitales doméstico. Esto también es importante para lidiar con estos llamados descalces de monedas, el bimonetarismo. Necesitábamos que haya más instrumentos de financiamiento y de ahorro en nuestra propia moneda. De hecho, en una de las leyes, que es la enmienda presupuestaria del año 2020, y luego en una ley para el desarrollo de activos en pesos, se lograron construir condiciones que fortalecen el desarrollo de los activos en pesos y del mercado de capitales doméstico. Volvemos a esta idea del bloque 3 de nuestra visión de cómo desde la política pública tranquilizar la economía, que recuerden que era articulación de reglas de juego y la agenda legislativa, el Ejecutivo y el Congreso trabajando juntos. Y volvemos a ver resultados concretos. Si ven lo que ocurre entre enero y abril del 2020 y enero y abril del 2021, es que el financiamiento total en el mercado de capitales creció 128%, creció 197% interanual, y en el acumulado de los últimos 12 meses, 128%. Esto es más inversión en la Argentina. Inversión que está creciendo y que está creciendo bien.
en niveles significativos y sobre un sendero sólido, del cual vamos a estar hablando a la finalización de la presentación cuando veamos números de la coyuntura. Vamos a pasar, acá hemos estado entonces definiendo condiciones macroeconómicas para tranquilizar la economía, cotejando con cosas que se han venido haciendo. Vamos a pasar al segundo bloque, que era el de la instrumentación de la política macroeconómica. Y vamos a arrancar por lo que consideramos que es el corazón de una estrategia económica, y que no es común. De hecho, una de las cosas que enfrenté en la gestión de ministro de Economía, que uno de los desafíos más importantes que he venido enfrentando y que va a continuar en los tiempos que se vienen, es transmitir el valor de una ley de presupuesto, la importancia de una ley de presupuesto y la importancia de trabajar el presupuesto a conciencia. Nosotros empezamos meses antes, varios meses. De hecho, el presupuesto 2022, que se enviará el 15 de septiembre al Congreso de la Nación, se viene articulando desde el año pasado, desde el 2021. Para nosotros es el proyecto de ley más importante del año, la ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque es en donde se define el rol del Estado. Se define cómo se invierten los recursos que el Estado cuenta para hacer política pública. No hay nada más importante desde la política pública que esa decisión. Y por eso consideramos que es el elemento central de la estrategia económica. Esta figura se las anticipaba y lo que les decía es que es la que, desde nuestro punto de vista, representa con mayor nitidez el cambio de visión sobre el rol del Estado que se ha dado en la transición de la administración que nos precedió a nuestro gobierno. Las barras amarillas son cuánto invertía en relación al producto en cada uno de estos pilares del presupuesto. En el año 2019, el Estado argentino. Las barras celestes es cuánto invierte en esos mismos rubros el Estado argentino, de acuerdo a lo que establece la ley de presupuesto para el año corriente. ¿Qué vemos? Bueno, ¿en qué aumenta? ¿En dónde vemos aumentos macroeconómicamente significativos de la inversión del Estado? Infraestructura, ¿sí? Obra pública, vivienda. Esto es importante, tanto para la recuperación económica en el corto plazo, como para sentar condiciones para que una economía que pueda ir por este camino de la tranquilidad económica en un plazo algo más largo. Y lo que ven ahí es que se duplica en relación al producto la inversión del Estado. Pasa del 1,1% del producto al 2,2% del producto. ¿Sí? Eso son más viviendas, más rutas, más infraestructura para el país y mejor logística. Educación y conectividad pasa del 1,1% del producto al 1,3% del producto y debe continuar creciendo. Salud pública. Esto fue una de las grandes tareas, recuperar el sistema de salud pública, que había sido muy debilitado. Encima nos tocó una pandemia. Habíamos estado trabajando ya 3 meses en recuperar el sistema de salud pública y luego obviamente se buscó fortalecerlo aún más en el contexto de pandemia. Innovación y desarrollo. Volvemos a la idea de generar una sociedad que aprende, una sociedad que genera conocimiento y que lo puede aplicar. Pasa, más que se duplica, del 0,2% del producto al 0,5% del producto. ¿En dónde se da la caída? En las deudas, en lo que pagamos por deuda, que cae aproximadamente 2 puntos del producto, y entonces ahí ven la importancia, ¿no? O sea, eso nos genera espacio, tanto en la disponibilidad de dólares como en lo fiscal. Y eso es lo que nos permite poder ir por este sendero fiscal que hablábamos antes, en el cual podemos expandir el rol del Estado, podemos apuntalar a la recuperación económica y al mismo tiempo podemos ir reduciendo el déficit fiscal. Una vez definida la política fiscal, se definen el resto de los elementos de la política macroeconómica, la política cambiaria, la política monetaria y la política de precios e ingresos, que es todo parte de un esquema
para atacar uno de los que históricamente ha sido los principales problemas macroeconómicos de la economía argentina, que es la problemática de la inflación. Y vamos a hablar de inflación. ¿Sí? Vamos a hablar de nuestro esquema para atacar la inflación, lo que viene ocurriendo y lo que vislumbramos a futuro. Primera cuestión, muy importante, tener un diagnóstico apropiado del problema inflacionario para poder atacarlo. Nosotros consideramos que la inflación es un fenómeno que tiene múltiples causas. Y cuando hablamos de la inflación como un fenómeno multicausal, lo que estamos haciendo es contraponer nuestra visión a la visión que tenía la administración previa, que planteaba que la inflación era un problema puramente monetario y que por lo tanto la forma de resolver la inflación era solamente vía una política monetaria contractiva. Nosotros no lo consideramos así. Nosotros lo que consideramos es que la inflación tiene que ver en primer lugar con un problema que es netamente productivo, que es el que genera la falta de divisas en la Argentina, de la cual hablábamos cuando les mostraba el gráfico de la falta de dinamismo de las exportaciones. Eso no es un problema financiero, eso es un problema productivo. Claro que además tiene una raíz financiera también, que es lo que ocurre cuando se toman compromisos de deuda insostenible en dólares, y cuando faltan los dólares hay más inflación, y cuando se permite la entrada de capitales especulativos que después pueden salir de golpe y generan una devaluación del tipo de cambio que contribuye a la inflación. También tiene un componente monetario, por supuesto que lo tiene, solamente que no es el único componente. En un contexto en el cual el Estado no cuenta con crédito público suficiente para financiar las políticas públicas que necesita implementar, se recurre, no queda otra que recurrir a la emisión monetaria. Y si faltan las divisas, si hay más pesos en la economía, bueno, naturalmente parte de esos pesos van a ir a el tipo de cambio, van a ir a buscar dólares. Y es por eso que nosotros, para evitar que luego haya un salto en el dólar, definimos una pauta gradual de depreciación del tipo de cambio, que para el año 2021 se estipula en alrededor de 24 puntos porcentuales. Eso tiene que ver con este objetivo de tipo de cambio promedio del mes de diciembre en un valor de 102,40 para el tipo de cambio oficial. Y a la vez hay un componente que es social, que es de coordinación social, que tiene que ver con que genera inercia, genera persistencia en el problema inflacionario y tiene que ver con cómo se toman las decisiones en un país que históricamente ha venido transitando problemas inflacionarios. A nosotros los economistas nos gusta hablar de equilibrios múltiples, ¿sí? Otros hablarían de especulación y está bien, son dos caras de la misma moneda. Vamos a hacer ese ejercicio de equilibrios múltiples o especulación, elijan el nombre que quieran. Pensemos, vamos a hacer un ejercicio. Toda la gente que está en esta sala, supongamos que estamos produciendo algo que requiere como insumo algo que el resto vende. ¿Sí? José Luis produce algo que requiere algo que Sergio vende y que yo vendo y tiene que estar mirando cómo nosotros vamos a tomar decisiones de precios para decidir qué precio pone a su producto y de lo que todos ustedes venden. Y acá se puede enfrentar una situación en la cual cada uno de nosotros haciendo exactamente lo mismo diga, bueno, pensamos que los precios van a subir 20. O puede darse una situación distinta en donde digamos, pensamos que los precios van a subir 10. Si todos pensamos que todo el resto va a subir los precios 20, es más probable que remarquemos nuestro producto en cuánto. Y en 20. Si en cambio pensamos que va a subir 10, es más probable que lo remarquemos en 10. Equilibrio múltiple, está el bueno, el de 10, y el de malo, 20. O comportamiento especulativo también, en el sentido de decir, mirá, yo ante la duda actualizo margen de ganancia. Busco subir el margen de ganancia y después se ve qué pasa.
Y para eso es muy importante el rol del tercer bloque que está ahí, para evitar caer en eso, que es el rol de las políticas de precios e ingresos. Políticas como, por ejemplo, precios cuidados, cumplen parte de ese rol. Y esto no es un tema solamente del gobierno. Y yo quiero hablar de algo que ocurrió a principios de este año. Y que sobre todo en estos momentos en donde la sociedad argentina está definiendo quién los representa, creo que vale mucho repasar. Este año, en enero, tuvimos mesas de coordinación sobre la base de este esquema de política de precios e ingresos. De un lado, los empresarios de las empresas más influyentes en la producción en nuestra Argentina, o empresarias, mayoría hombres, debo decir, aunque esperemos que cambie. Del otro lado, los representantes, también mayoría hombres, de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, los sindicatos. Planteamos un esquema de política macroeconómica. El gobierno pone sobre la mesa un esquema con políticas y con objetivos. Un objetivo central es la recuperación del poder adquisitivo del salario. Tiene que crecer más el salario que los precios. Esto es necesario para la recuperación económica y también es una cuestión de justicia social. Sobre todo en un país que viene de un 2018 y un 2019 con una muy fuerte caída del poder adquisitivo del salario y un 2020 con una pequeña caída que hubiéramos obviamente querido que no fuese así, pero en un contexto de pandemia el tamaño de la producción se achicó y eso tiene consecuencias. De un lado de la mesa, los representantes de los trabajadores actuaron con una capacidad de coordinación muy clara y efectiva y fueron en la línea de lo que establecía la ley de presupuesto. Del otro lado de la mesa faltó coordinación, faltó capacidad de conducción y alineamiento con un proceso colectivo de estabilización. Y lo curioso de esto es que cuando yo decía la inflación es un fenómeno multicausal que tiene raíces macroeconómicas, macroeconómico no es solamente la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria, es también la coordinación social. La coordinación social es un fenómeno macroeconómico. Yo entonces decía, el proceso inflacionario tiene raíces macroeconómicas y lo que se vio inmediatamente fue que en buena parte de la comunicación se hizo resonar un mensaje de la inflación es un problema de las políticas económicas, como si fuera solamente un problema del Estado o de un gobierno o de los gobiernos. No, la inflación es un problema que no es una responsabilidad solamente del Estado, hay una responsabilidad colectiva. Ese ejercicio de coordinación del que estamos hablando es un ejercicio colectivo y poder resolverlo de una forma virtuosa requiere de responsabilidad colectiva. Y por eso nosotros desde el Estado propiciamos un rol coordinador, pero un rol coordinador de un proceso colectivo. Esta fue una característica de la política económica en el año 2020, es una característica en el año 2021 y será una característica de los años próximos mientras la inflación se vaya reduciendo. Si los niveles de inflación fuesen muy bajos, de un dígito y bajos, esto no sería necesario, porque no habría esta necesidad de decir 10 o 20. En países que tienen inflación baja, este fenómeno de mala coordinación no se da. El mercado por sí mismo resuelve el problema de la coordinación. Pero en un ambiente inflacionario en donde puede haber equilibrios múltiples, ahí sí que es necesario. Y esta es una característica que va a estar presente en la Argentina por años. El rol del Estado, al menos durante nuestro gobierno, el rol del Estado para favorecer una coordinación más virtuosa. Ahora vamos a hablar de datos de la inflación, pero antes quiero hacer un panorama general de dónde está la economía hoy y sé que la presentación está siendo algo extensa y gracias a la paciencia en quienes siguen en el vivo de Instagram. Pero quiero describir el panorama de la situación actual y hacia dónde vemos a la economía yendo. ¿Qué vive la Argentina hoy?
De vuelta, vamos a los datos. Hoy la Argentina está viviendo un proceso de recuperación económica. Los datos muestran con claridad que esta es la situación que Argentina está transitando. Ahora, no es una recuperación económica que beneficie de una forma homogénea a toda nuestra población. Lamentablemente no es así. Quisiéramos que así fuera, pero estamos en una pandemia. Como no es así, reaccionamos de la política pública para contener la situación de aquellos que no se benefician de la recuperación económica hoy, pero que se beneficiarán cuando la situación de pandemia ceda y el escenario se normalice. Hoy lo que tenemos es una recuperación con generación de empleo, pero que está concentrado en ciertos sectores de nuestra economía y que no beneficia al sector de servicios que demanda empleo del menos entrenado de forma formal, que justamente son los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y que son sectores que están viviendo momentos muy difíciles y que lo que nosotros hacemos desde la política pública con los instrumentos muy limitados que tenemos, porque de vuelta, en la Argentina se rifó el crédito en 2 años como lo vimos. Quisiéramos tener más crédito y quisiéramos tener una moneda más fuerte, pero con los instrumentos limitados que tenemos, lo que hacemos es priorizar la situación desde ese sector, desde la política pública, para contener los efectos de la pandemia. O sea que la Argentina se recupera con generación de empleo, pero de una forma heterogénea. Esa recuperación no viene de la nada. La recuperación en la Argentina no es un rebote. La recuperación en la Argentina es el resultado de las políticas públicas, es en buena medida el resultado de las políticas públicas que se implementaron durante el peor momento de la pandemia. Cuando comienza la pandemia, nuestro presidente Alberto Fernández define 3 principios. Número 1, hay que cuidar la salud. La salud está primero que todo. Número 2, dado que la salud está primero que todo y que hay que adoptar restricciones de circulación para que no se transmita el virus de una forma que el sistema de salud no estaba preparado para enfrentar, tenemos que, de vuelta, número 2, preservar las capacidades productivas de la economía, el saber hacer de nuestra economía, el trabajo, la producción, que no haya una destrucción masiva de empresas y de capacidades de conocimiento en la Argentina. Número 3, hay que proteger a los sectores que están en situación de vulnerabilidad y profundizan su vulnerabilidad en la situación de pandemia. Y por lo tanto se adoptó un cúmulo de políticas públicas sobre la base de esos principios. Eso es el ATP, la asistencia al trabajo y a la producción. Eso es la reducción de contribuciones patronales del 95%. Eso es la extensión de la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo. Son los bonos de asistencia. Eso es el ingreso familiar de emergencia. Eso es la extensión de la tarjeta alimentar o del programa de la tarjeta alimentar. Eso es políticas públicas concretas que preservaron las capacidades de la economía y que nos permitían, hasta abril y mayo, seguir un sendero de recuperación que estaba siendo superior al de la mayoría de los países de la región. Abril y mayo, cuando viene la segunda ola, se adoptan restricciones de circulación y se frena la recuperación, pero ya en el mes de junio volvemos a ver a la economía argentina recuperándose. Y eso es además esto que está aquí. Esto no es casual. La distribución en la Argentina de los ingresos en la Argentina se mantuvo estable. La medida del coeficiente de Gini, que mide la distribución de los ingresos, tiene el mismo valor en el primer trimestre del 2021 que en el primer trimestre del 2020. De vuelta, eso no es casualidad. La recuperación económica no es rebote. Tiene que ver con las políticas públicas que se llevaron a cabo. La contención en términos distributivos no es casualidad. Es el resultado de políticas públicas concretas. Y al mismo tiempo lo que está pasando es lo que les decía antes. La inversión en la Argentina crece. La formación bruta de capital fijo creció 38,4% interanual en el primer trimestre del 2021
con respecto al primer trimestre del 2020. Eso también es un futuro más promisorio para la Argentina en términos productivos, en términos de generación de trabajo. El otro tema es la inflación. Cuando diseñamos la Ley de Presupuesto 2021 y el 15 de septiembre enviamos al Congreso de la Nación la Ley de Presupuesto, no había forma de predecir el patrón de demanda que a nivel mundial se iba a dar en una situación de pandemia. ¿Qué pasó en el mundo en la pandemia? Aumentó la demanda relativa por alimentos y bajó la demanda por servicios. Es muy sencillo, la gente no va al cine, no va al teatro, no iba al restaurante, ahora se empieza a recuperar, se queda en la casa y consume alimentos. Eso es precios más altos de los commodities, precios más altos de los alimentos. A mí me tocó hablar con muchos ministros de Economía y con muchos de la región. Y el gran problema que todos estaban enfrentando es la inflación de alimentos. Y eso pegó en Argentina en los precios. También tuvo un efecto positivo que vamos a ver, que es que nos permitió acumular más reservas internacionales porque mejoraron nuestros términos de intercambios. Nosotros vendemos commodities, pero tuvo un impacto en la inflación en la Argentina. En el mes de enero anticipamos que el mes de marzo iba a ser el mes de inflación intermensual más alta y que luego iba a empezar a bajar. Y eso ocurrió. Y la inflación intermensual viene reduciéndose y nuestra expectativa es que la inflación en el mes de julio intermensual también sea más baja que la del mes de junio y que la tasa de inflación intermensual siga reduciéndose en lo que sigue. Pero de vuelta, debemos entender que para resolver este problema de una forma duradera y permanente es necesario resolver los múltiples problemas, algunos de ellos estructurales y otros de ellos involucrando una responsabilidad colectiva que nuestro país tiene y que va a ser un proceso que no se logra de un día para otro. Cuando al país se lo daña en términos productivos y en términos financieros, en términos de deuda, revertir esos daños lleva tiempo. Y resolver el problema inflacionario en la Argentina es algo que vamos a ir estableciendo, que se está en esa línea y que va a llevar un proceso que va a transcurrir en el tiempo. Esta es la última figura que voy a mostrar antes de cerrar, que es la de evolución de las reservas internacionales, que venían cayendo y que a partir de noviembre del año pasado comienzan a crecer nuevamente y eso pone a nuestra economía en una situación de mayor resiliencia externa. La ministra de Economía me hablaba de esta palabra, algo importante a la hora de entender la situación de robustez cambiaria. Hoy nosotros tenemos una política cambiaria que podemos continuar, tenemos las condiciones, hemos construido, aun cuando falta, para estar en el lugar en el que queremos estar, hemos ido construyendo condiciones de mayor resiliencia. Desde luego, y acá vamos a pasar al final, primero de lo económico. Desde lo económico hacia adelante, lo que se plantea es seguir resolviendo los problemas en términos de deudas que se le generaron a la Argentina. Es importante poder redefinir el relacionamiento con el Fondo Monetario Internacional para tener más aire, para tener menos presión desde el lado de las divisas, y en eso estamos trabajando. Lo estamos haciendo sobre la misma filosofía que hicimos en la reestructuración de la deuda externa, generando un sentido común en el mundo sobre lo que Argentina necesita y lo que es sensato, y dando las discusiones que hay que dar en el plano internacional, como por ejemplo eliminar los sobrecargos, revisar la política de sobrecargos, de tasas de interés. El Fondo Monetario Internacional, el gobierno anterior, firmó un acuerdo que incluye pagos de sobrecargos de casi $1.000 millones por año y que es una política que debe ser revisada y que hay que hacerlo en el seno del multilateralismo. Seguir con
profundizando este rol del Estado, en el cual el Estado invierte los recursos en aquello que apuntala la recuperación económica en el corto plazo y genera mayor capacidad productiva en el mediano plazo, mayor capacidad de incluir y de generar trabajo en toda nuestra estructura sociodemográfica. Y para eso el presupuesto 2022 es el próximo paso. Es la continuidad de este esquema de políticas públicas que estoy describiendo. Seguir reordenando la política monetaria. Nosotros estamos trabajando en poder revertir lo que es lo que ha sido el crecimiento de la suma de LELIQs más PASES, que en un contexto de pandemia en donde hubo que emitir cantidades importantes, el Banco Central tuvo que recurrir a un principio de prudencia y esterilizar una parte importante de aquello que se emitía, pero nosotros seguimos reordenando la política macroeconómica, la estructura de tasas de interés, siempre con la brújula en el desarrollo productivo y favorecer el desarrollo de las pymes, el desarrollo de la industria que en estos años con nuestro gobierno está creciendo, que con el gobierno anterior se había caído fuertemente, y estos datos los veían previamente en el primer bullet cuando veíamos los datos de la recuperación económica. Industria que es muy necesaria para la generación de empleo de forma directa y de forma indirecta, y también para la agregación de valor en nuestra economía. Seguir articulando reglas de juego para el desarrollo de todos los sectores generadores de divisas y que la Argentina pueda tener más agregación de valor, una estructura que cada vez esté menos primarizada y que cada vez sea más intensiva en conocimiento, y una estructura económica que sí sea capaz cada vez de generar más divisas, que es algo que viene ocurriendo. Y sobre todo hacerlo sobre la base del principio de dos principios. Número uno, la equidad federal de la que hablábamos y el trabajo directo a lo largo de todo el territorio de nuestro país. En la agenda de trabajo que hoy tuvimos con el gobernador, esa agenda es de un valor muy grande a la hora de la definición, de la construcción de un esquema de políticas públicas para una Argentina federal. Eso consiste en escuchar en el territorio de forma directa cuáles son los problemas, cuáles son las inquietudes que enfrenta el sector privado, que enfrentan nuestros dirigentes, y poder hacer que todos seamos parte del proceso de articulación de reglas, pero al mismo tiempo contribuye a crear entendimientos, que entre todos nos entendamos. Y entendiendo lo que dice allí, que es que establecer un sendero de desarrollo con equidad federal y estabilidad es una tarea colectiva, una tarea de toda la Argentina. Y que nosotros, lo que tenemos hoy, lo que estamos llevando adelante es un proyecto político con esta visión económica y con una filosofía política que desde el liderazgo de nuestro presidente Alberto Fernández, nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados Máximo Kirchner, busca ir construyendo una Argentina en donde lo que crezcan sean los entendimientos, en donde haya un ambiente que sea propicio para la generación de consensos y para la generación de acuerdos, entendiendo que es inevitable la aparición de conflictos, que esto siempre ocurre en un contexto en el cual los problemas distributivos abundan, pero que lo que importa es la forma en la cual se resuelve ese conflicto. Y es muy importante que se resuelva sobre la base de que hay alguien que conduce, y ese es el gobierno nacional elegido por el pueblo argentino, que articula además una agenda junto al Congreso de la Nación, con una visión que es la de tranquilizar la economía, y pudiéndonos entender, comunicándonos sobre la base del respeto al mismo tiempo que la firmeza. Yo tenía un profesor de economía que decía, para mí fue un maestro muy importante, y él me decía, yo era chico, tenía 20, 21 años, pero todavía lo escucho y lo repite, lo cortés no quita lo valiente. Y yo aquí veo muchos estudiantes y van a van a tener influencia en distintos ámbitos a lo largo de la vida que lleven, de la vida profesional que lleven y de su vida en general, pero a la hora de relacionarnos los 45 millones de personas que constituimos nuestra Argentina,
Es muy importante poder comunicarnos sin tener miedo, sin tener temores, poder decir lo que pensamos, poder disipar las diferencias de una forma constructiva. Y eso es un principio fundamental a la hora de establecer ese sendero de fortalecimiento del Estado-Nación dentro de una tarea colectiva sobre el cual nos debemos una tarea importante, todos los que estamos aquí en este país, todos los que estamos en esta sala obviamente también, pero todos los que habitamos el territorio en el cual vivimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se retira el señor gobernador por razones de agenda. Y nosotros pasamos a las preguntas. Recordamos que es un bloque con 3 preguntas sucesivas y luego el señor ministro va a contestar esas 3 preguntas en 2 bloques. Vamos levantando la mano como mecánica. Está el micrófono aquí para las consultas. Seguramente debe haber muchas inquietudes, además de por la exposición, también por la realidad. Y acá tenemos la primera pregunta. Se tiene que presentar nombre y, bueno, estudiante, de qué carrera, etc. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cintia de Luca Barrera. Soy estudiante de Contador Público. No escuché tu nombre, disculpame. Perdón, Cintia de Luca Barrera. Soy estudiante de Contador Público. Yo te hago un pedido. Siendo que están todos con barbijo, si quien habla se puede momentáneamente sacar el barbijo porque entiendo mejor. Bueno. De vuelta entonces. Mi nombre es Cintia de Luca Barrera. Soy estudiante de Contador Público de esta Casa de Altos Estudios. Soy militante del Espacio Ideas. Aquí estoy con mis compañeros. Y bueno, primero darle la bienvenida, ministro, tanto a la provincia como a la universidad, y darle las gracias también por esta exposición. Bueno, mi pregunta está referida a, conociendo, digamos, que luego de la pandemia se ha acentuado la diferencia social entre los que más tienen, los grandes portadores de riqueza, contra los que menos tienen, los sectores más vulnerables. ¿Creen usted en la posibilidad o qué tan viable es poder implementar una política como sería el ingreso universal que podría funcionar, digamos, para redistribuir la renta? Vamos a la segunda ahora. Recuerden que el bloque son 3 preguntas y ahí se contesta. Allí a la izquierda, a la derecha donde está el asistente de sonido. Buenas noches, ministro. ¿Cómo va? Soy Mohamed Andino, estudiante de Ciencias Políticas. La pregunta que quisiera realizarle tiene 2 variables a considerar. La primera es ¿qué tan factible sería para el país el desarrollo de una actividad como lo es el ecoturismo, vista desde el enfoque de la economía de la complejidad, con el fin de realizar un ingreso de divisas en el corto plazo para resolver la situación de inestabilidad? ¿Cuál es la actividad? ¿Cómo? ¿Una actividad como es cuál? El ecoturismo. Y la segunda está relacionada con la factibilidad de la aplicación del modelo de nudges basado en la economía conductual, que permita realizar ciertos empujones a la sociedad para realizar desincentivos al ahorro en dólar y empujones al ahorro en pesos. Ambas con la intencionalidad de lograr ese cometido, que es tranquilizar la economía. Yo sé, a usted. Una tercera y ahí se contesta. Tercera, acá, a la derecha mía. Bueno, buenas noches, ministro, y a la comunidad de la Universidad Nacional de San Juan. La verdad que desde el Movimiento Universitario Unido, que es el espacio al que pertenezco, estamos muy agradecidos y agradecidas por la oportunidad.
y le damos la bienvenida. Específicamente lo que nos interesaba, una pregunta que hemos construido en conjunto con mis compañeros, es qué posibilidades económicas tiene el país para enfrentar una nueva ley de educación superior, bueno, justamente que aumente el presupuesto destinado a las universidades nacionales y a un mejor financiamiento de las actividades de ciencia, de tecnología y de productividad, más o menos en sintonía de lo que creo que preguntaba la compañera Cintia. Ahora respondemos. Bueno, muchas gracias por las valiosas preguntas. Sí, comienzo por la pregunta de Cintia. Cintia, la pandemia ha sido desigualadora en todo el mundo. Fíjate lo que hablábamos aquí, los datos que mostraba, que muestran que en Argentina se mantuvo estable la distribución de los ingresos. Y hablábamos de la importancia de las políticas públicas para eso. Hay una política que nosotros consideramos también muy importante en el contexto de pandemia y que no puse en ese listado, que es el aporte solidario. Lo que ocurrió el año pasado fue algo sin precedentes en la historia del capitalismo moderno. Fue un shock realmente excepcional y que a nosotros nos golpeó en una situación donde veníamos de una crisis macroeconómica profunda. Y era importante poder contar con instrumentos para lidiar con esa situación. El aporte solidario vino a ayudar en esa dirección. Hoy justamente hablábamos con alguien en una empresa que visitábamos que pagó el aporte solidario. Lo que decíamos es, bueno, agradecidos porque es una herramienta que permite tener condiciones para que en Argentina haya mayor estabilidad económica y por lo tanto mayor estabilidad social. En cuanto a la cuestión de instrumentos para distribuir la renta, bueno, uno puede pensar, puede hablar de diversos nombres. El punto general aquí es que hay una necesidad de política de protección social en un país que tiene 42% de tasa de pobreza, en el cual 57% de nuestras niñas y niños menores de 14 años están en situación de pobreza. Y lo que el Gobierno Nacional ha venido haciendo es expandir la política de protección social, y lo que vamos buscando hacer es ir adaptando esa política de protección social, entendiendo que hay políticas que son para contener, pero que al fin y al cabo para transformar en instrumentos el trabajo, y que hay que seguir trabajando en mecanismos para que los planes sociales vayan acompañados de condiciones que impliquen la transición hacia puestos de trabajo. Mohamed, había dos partes de tu pregunta. Una refiere a las políticas de turismo. Ahí el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lames, está llevando a cabo un trabajo de buscar justamente desarrollar de una forma innovadora oportunidades de turismo. En todo caso, sería interesante que Matías Lames les dé una charla en algún momento aquí en San Juan al respecto. Y el otro punto, el punto del nudge, a ver, todos estos elementos pueden ayudar, pero hay una realidad que es que ha sido tal el problema de confianza en la moneda, en nuestro peso, que además con la devaluación que pasa en el año 2018, después además de la expectativa que muchos habían tenido, que lo que termina dominando son cuestiones de una sustancia macroeconómica mayor. Por eso nosotros trabajamos en condiciones para, desde lo macroeconómico, tranquilizar la economía, y dentro de esas condiciones sí que hay todo un desarrollo del mercado de capitales, de instrumentos financieros, para que haya más posibilidades de ahorro en activos en nuestra moneda. Cuando hablamos de ahorro en la moneda, lo que en realidad estamos diciendo es que se ahorre en activos en nuestra moneda. Bueno, la última pregunta de la compañera, que no me dijiste tu nombre, o si me dijiste no lo escuché. Mi nombre es Ana Iturrieta. Nosotros hemos venido aumentando el presupuesto educativo, y una de las cosas que hoy decía, y lo que lo digo pensando que se escucha, y estamos pensando en el presupuesto 2022, es que ese es un camino que debe continuar. Y en cuanto a ciencia y tecnología,
Justamente el año pasado el Congreso de la Nación aprobó un proyecto de ley, no recuerdo el nombre exacto, tal vez Roberto lo recuerde, la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología, que lo que establece es un sendero de una participación creciente en el presupuesto, que llega a un punto del producto, para tener el sistema científico que la Argentina necesita, el sistema científico y tecnológico, o las condiciones de financiamiento de ese sistema que la Argentina necesita para las condiciones de economía tranquila de la cual hablábamos hoy. Muy bien, pasamos al segundo y último bloque con 3 preguntas también. La misma mecánica, allá al costado. Tercera, cuarta fila. Hola, buenas noches. Soy Renzo Muñoz, estudiante de Biología, miembro de la agrupación estudiantil Creando. Me gustaría primero agradecerle, ministro, por las palabras, la exposición y preguntarle puntualmente, en el contexto de pandemia en el que estamos, ¿cuál considera que es la importancia que tienen las economías alternativas o la economía popular en el país, digamos? Pasamos a la segunda pregunta. Quedan 2 nada más. Acá en el medio. Ministro, buenas tardes. Muchas gracias por venir a la provincia y por esta charla, por la oportunidad de compartir un ratito. Mi pregunta es puntual. Yo participo, bien, en este proyecto nacional y me gustaría saber, porque una de las críticas más fuertes que nos hacen es cómo hacer o qué se está pensando del lado del gobierno para facilitar la creación de empresas, generar puestos de trabajo y todo lo que sea relacionado a facilitar los trámites que lleva a pasar de una idea a una empresa funcionando con empleados en blanco, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. La última. Una más. Y estamos. Bueno. Yo voy a responder a más preguntas, pero en relación a la última, antes quisiera darle la palabra al secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, que hoy nos acompaña también junto al resto del equipo. Bueno, hoy está presente también Julia Estrada, directora del Banco Nación, que además es doctora en Desarrollo Económico y ha venido trabajando fuertemente en estos temas. Y nos acompaña Lisandro Clery, director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y un equipo más amplio. No van a tener todos tiempo para hablar, lamentablemente hoy, pero fui demasiado extenso yo. Pero Roberto, si podés contar desde la política tributaria lo que se viene haciendo en el frente de buscar condiciones para una economía más capaz de generar trabajo, de promover ciertas economías generadoras de trabajo, como es el caso de las economías regionales, y también en cuestiones de formalización y lo que es la armonización de la estructura tributaria. Después yo cierro con el resto de las preguntas. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Muy breve, en primer lugar, agradecer, bueno, el gobernador se tuvo que retirar, el vicegobernador, todos los funcionarios del Ministerio de Economía de la provincia, o Ministerio de Hacienda, ahora no me acuerdo cómo se llama, Marisa, que me avisó que tuvo que retirarse porque tenía otra charla, pero lo dejó acá Gerardo, el secretario, con el cual trabajamos permanentemente en conjunto desde diciembre del 2019, un poco lo comentó el ministro. Se fueron tomando medidas de política tributaria, bastante intenso fue en términos de la cantidad de leyes que se aprobaron y la cantidad de modificaciones que se hicieron, que básicamente tuvieron 3 principios rectores. Uno fue de dotar de mayor progresividad al sistema tributario, porque veníamos de una reforma del 2017 donde se le había quitado peso a varios impuestos que son muy progresivos, fundamentalmente el impuesto de bienes personales, algunos impuestos internos. Se había modificado también el impuesto a las ganancias, sobre todo que pagan las grandes empresas, que se planteó un horizonte de baja de 35 a 30 y a 25. Nosotros eso prácticamente ya se modificó, primero a través de la Ley de Solidaridad y después...
y después a partir de varias leyes que se fueron aprobando este año. El segundo elemento es tener una estructura tributaria que promueva el desarrollo productivo, sobre todo en los sectores transables, o sea, los sectores que exportan o que producen bienes que reemplazan importaciones, porque eso, también como lo explicó hoy, nuestro sector externo es de alguna forma lo que nos va a permitir tener una mayor tasa de crecimiento hacia el futuro. Y acá el elemento central ha sido la modificación de toda la estructura de derechos de exportaciones, donde desde el 2018 se aplicaron derechos a absolutamente todos los bienes, incluso servicios, por primera vez en la historia del país, que era en ese momento entre 3 y 4 pesos por dólar según el producto, que era aproximadamente un derecho del 10%. Nosotros a partir del 2019 se fueron en algunos casos reduciendo, en otros casos eliminando, pero ya hoy, durante todo el transcurso del 2020 y los últimos decretos que salieron a 31 de diciembre del 2020, que fue el decreto 1060, que básicamente elimina los derechos a todas las economías regionales, y algunos decretos que después salieron durante el 2021. Hay uno que es muy importante, que es el decreto 150, que elimina los derechos de exportación a las empresas que exportan menos de 3 millones de dólares, que son prácticamente todas las bodegas. O sea, hay solo 3 bodegas que exportan más de 3 millones de dólares. Está bastante desconcentrado el sector, y eso generó que básicamente todas las economías, todos los productos regionales que se generan acá en San Juan, pero también, bueno, en Mendoza o en la mayoría de las provincias, hoy no tienen derechos de exportación. Y el tercer elemento que tiene que ver con nuestro sistema tributario, que es un tema que trabajamos muchísimo acá con el equipo del gobierno de la provincia de San Juan, y un poco vinculado a la pregunta de recién, es el tema de la simplificación. Porque nosotros realmente necesitamos, para que haya mayor creación de empleo, que haya mayor creación de empresas y que haya mayor cumplimiento tributario, que sea simple, que sea fácil y que no tenga un costo prohibitivo en términos del costo de cumplimiento del sistema. Y eso en un país federal implica trabajar municipios, provincias y nación, y la verdad que con el equipo de acá de la provincia de San Juan estamos trabajando súper bien y esperamos seguir haciéndolo. Gracias. Bueno, yo entonces me enfoco en la pregunta que hacía Enzo. Economía popular, lo perdí a Enzo. Allá. Estamos hablando de una parte grande de nuestra estructura social y económica, en donde hay un segmento muy relevante del talento que existe en nuestro país, que está en nuestros jóvenes, y que es un sector que requiere de soluciones y que debe ser parte de la solución, y que además es parte de una agenda de trabajo con los movimientos sociales que también deben ser parte de esa transformación. Pero además son quienes más... Hay un conocimiento que existe allí que debe ser trasladado de una forma amplia a toda la sociedad para resolver los problemas estructurales que se enfrentan en este sector de nuestra economía. Es fundamental incorporar el conocimiento sobre la realidad que allí mismo se genera. Te voy a contar algo. El día martes, o sea, antes de ayer, fuimos con parte del equipo, parte de aquí, del equipo presente, a Lugano, a Ciudad Oculta, en la ciudad de Buenos Aires, y junto a los movimientos sociales, en Montevita y Barrios de Pie, a dialogar con las vecinas y los vecinos. Hay una riqueza de conocimiento
sobre esas realidades que es muy difícil ver y transmitir si no hay un involucramiento directo en esas realidades. Un vecino del barrio, Pitu Salvatierra, nos contaba la siguiente anécdota. Y te la voy a contar porque tiene un elemento que puede resultar invisible a los ojos de quien piense de forma técnica estos problemas, y así como ese elemento hay múltiples elementos que deben ser abordados para transformar esas realidades y poder hacer uso de todo el talento que allí existe. Pitu decía, en el año 2001 yo fui preso, salgo en el año 2008, empiezo a buscar trabajo, no consigo trabajo. Finalmente me llaman de un lugar para limpiar baños. Y está todo bien, voy a conseguir ese trabajo. Me piden certificado de antecedentes penales. Lo trata de tirar para adelante y no llevarlo. Eventualmente lo tiene que llevar. Salta que había estado preso. Le niegan el trabajo. Pitu cuenta que sale, se compra una botella de Coca-Cola, se la toma, la rompe, se sube un micro y sale con el escondido, con la Coca-Cola rota, la botella rota con el vidrio, a ver a qué, él lo dice así, mujer distraída en un auto encuentra para robarle. La primera parada no había nadie, la segunda parada no había nadie, y cuando está en eso suena el teléfono y alguien de la comunidad le ofrece trabajar en la construcción de unas viviendas que se había hecho. Y decía, Pocho me salvó la vida. Ahora, más allá que esa anécdota, vos fijate esta cuestión, ¿sí? La realidad de alguien que no solamente es castigado, que cumple esa condena, sino que después queda con un estigma muy difícil, y esa cosa que es tan difícil de ver. Y así como esa anécdota, hay un montón de cosas que solo se pueden entender de una forma amplia, de una forma firme a la hora de diseñar políticas públicas, si hay un involucramiento directo con ese sector, con los movimientos sociales jugando un rol, no para la contención solamente, sino para la transformación. Para la transformación que justamente requiere parte de lo que se hablaba aquí, que es lo de poder transitar de una situación en donde el plan social cumple un rol de contención hacia una situación en donde haya generación de trabajo en un sector de nuestra sociedad que ha tenido condiciones de crecimiento muy adversas y de violencia. Es la otra cosa que nos decía Pitu, acá los chicos crecen con violencia, la norma es la violencia y es una forma de manifestarse, y que le hagan un mimo, una caricia es como que los pone incómodos. Y esas son las realidades que tenemos que transformar y que necesitamos transformar para construir la economía y la sociedad tranquila, con oportunidades y con esperanza que necesitamos. Gracias. Me quedé con ganas de decir sobre la pregunta de ciencia que hace falta hablar más de ciencia en Argentina. Es bueno hablar de ciencia, hace falta hablar de conocimiento, hace falta hablar de educación y hace falta más discusión en estos ámbitos. Yo cierro agradeciéndoles mucho por la atención, por estar aquí hoy presentes, por haber también hecho parte. Es un gran placer, como decía, estar en San Juan y en la universidad. En particular le agradezco a las autoridades de la universidad, a las autoridades del gobierno aquí presentes, a los dirigentes nacionales y provinciales y sobre todo a todos los estudiantes. Y bueno, simplemente los insto cada día a tener la motivación de aprender y también a la motivación de enseñar para poder construir esa sociedad que aprende que nos haría bien. Muchísimas gracias.